Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 4, oficiales del rey Salomón. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento te alabamos y glorificamos porque eres un Dios maravilloso, eterno, bondadoso, grande en misericordia. Te queremos en este momento pedir que nos asistas con el poder de tu Espíritu en el estudio de tu palabra. Que lo que hemos de estudiar hoy sea de gran bendición para nuestra vida espiritual. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el comienzo del reinado de Salomón, se dio cuenta que la única manera de consolidar el reino de Israel era buscar la sabiduría divina. Ella le guiaría a que su reino fuera próspero y que en este lugar hubiese justicia y paz. Por eso el Señor le concede a Salomón la petición que hizo, y Salomón da evidencia de tener una sabiduría especial, una que viene de lo alto. Con la prudencia y la sabiduría que le caracterizaban, emprendió Salomón la organización del reino, y lo primero que hace es nombrar los ministros de Estado. Leamos los versículos 1 al 6. El rey Salomón reinó sobre todo Israel. Estos fueron los oficiales que tenía. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, eran los escribas. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando del ejército. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba al mando de los gobernadores. Sabub, hijo de Natán, era sacerdote y era amigo del rey. Ahisar era el administrador del palacio. Y Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo del tributo laboral. La lista que expresa aquí el autor es la del gabinete real, los consejeros principales y los funcionarios de Estado. Eran dignatarios de primera categoría que dependían de la elección de Salomón para sus cargos y para continuar en ellos. Azarías, que aparece primero en la lista entre los jefes, puede haber sido tan solo un consejero privado de Salomón y posteriormente sumo sacerdote. Sadoc y Abiatar aparecen aquí como los sumos sacerdotes. Estos también sirvieron en la época de David. Salomón recompensó el servicio fiel de Natán, nombrando a su hijo Azarías como superintendente y ministro de Hacienda. Sabub era confidente y amigo del rey, un título muy apreciado en Israel. Ahisar tenía el cargo de visir o primer ministro y Benaía jefe del ejército, además que Adoniram era el prefecto de los tributos. Es interesante que el autor dice que Salomón reinó sobre todo Israel. El énfasis puesto sobre la palabra todo sugiere que el autor recopiló su material después de la división del reino. Ahora, continúa hablando de las 12 prefecturas que tenía Israel. Leamos los versículos 7 al 19, donde es la sección donde se establecen esas 12 gobernaciones. Leamos la introducción a esta sección que ofrece el autor, versículo 7. Salomón tenía 12 gobernadores en todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo durante un mes al año. En el reinado de David había algunas tribus que mostraban su indiferencia por los intereses nacionales. Con el fin de conseguir una mayor solidaridad en todo el reino, ideó Salomón la creación de 12 prefecturas o distritos administrativos, al frente de los cuales colocó un gobernador, un nisib o nisabim, ¿verdad? Esto implica que ellos iban a cobrar impuestos, ya fuera en dinero o en especie, para mantener la corte y la casa real.
El que fueran 12, estos funcionarios, no tiene nada que ver con las 12 tribus de Israel, sino con los 12 meses del año, en los cuales cada uno de ellos tenía a su cargo la cobranza de los tributos reales. Además de proveer por turno a las necesidades del palacio, enviando harina, bueyes, ovejas, aves, frutas y cebada y paja para los caballos del rey, no eran arbitrarias las nuevas divisiones que tendían a quitar las barreras políticas de las tribus nocivas para el interés de la nación. Parece que la división en 12 prefecturas se aplicó solamente a las tribus del centro y del norte. Judá ocupaba un lugar aparte. La descripción se presenta en 3 grupos. El primero es el que aparece en los versículos 8 al 15. Leamos. Estos eran sus nombres: Ben-Hur en la región montañosa de Efraín, Ben-Decar en Macás, Saalbín, Bet-Semes y Elón Bet-Hanán, Ben-Gesed en Arubot. Este también lo era en Soco y en toda la tierra de Jefer, Ben-Abinadab en toda Nafot Dor. Esto tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Agilud, en Taanac y Megiddo, y en todo Bet-Sean, que está cerca de Saratán, más abajo de Jezreel. Y desde Bet-Sean hasta Abel-Mejola y hasta otra parte de Jocmeán. Ben-Geber en Ramot de Galaad. Este también lo eran las aldeas de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la región de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muros y cerrojos de bronce. Ahinabab, hijo de Ido, en Mahanaim. Aimaas en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Comienza con los montes de Efraín debido a que era la parte más elevada del territorio de Efraín, una de las zonas más fértiles de Palestina que rodeaba la ciudad de Siquem. Cada gobernador tenía provincias a su cuidado, cada una de ellas con sus respectivas características que debían, de acuerdo a la estación del año, proveer alimento para el palacio real. En esta sección eran 7 gobernadores que iban desde los montes de Efraín con las posesiones de la casa de José al otro lado del Jordán y las ciudades cananeas incorporadas al reino. El segundo grupo lo conforman las tribus del norte, versículos 15 al 17. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Issacar. Esta división estaba en el norte, a lo largo de la costa del Mediterráneo. Los habitantes de Aser no pudieron expulsar a los cananeos de su territorio, pero se establecieron entre ellos. El tercer grupo son los versículos 18 y 19. Simeí, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Esto corresponde a los territorios de Benjamín y de Gad. Entonces ahora pasa a describir los límites del reino, versículos 20 y 21. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está junto al mar, y todos comían, bebían y se alegraban. Y Salomón dominaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, que le traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. La paz reinaba en el interior y en las fronteras del reino. La condición del pueblo, que se había multiplicado y vivía prósperamente y en paz, evidentemente tiene el propósito de hacer resaltar que Israel había llegado a ser fuerte y disfrutaba de seguridad, pues no estaba más a merced de inquietos vecinos y podía aprovechar la tierra que se le había concedido. El territorio que ocupaba Israel era el que el Señor le había prometido a Abraham desde el Éufrates hasta el Mediterráneo y Egipto. Mostraba que Dios prosperaba a esta nación para que fuese el blanco de las miradas de todos, para que el mundo pudiese conocer al Dios eterno. Entonces, a raíz de que la nación había prosperado y que todos estos estados pagaban tributo a Israel, se describe la opulencia real.
y es el tema de los versículos 22 al 28. Esta opulencia real se manifiesta en los gastos de la casa real. Leamos los versículos 22 al 24. La provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas, porque él dominaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y gozó de paz en todas sus fronteras. Se creía que en la corte de Salomón habían entre 10,000 a 15,000 personas realizando diversas tareas. Se dice que se hacía provisión de 20 coros de flor de harina. Un coro equivale a 220 litros. Así que era abundante provisión no solo de harina de cebada, sino también de carne de bueyes y 100 ovejas. Así que era una ración bastante grande para alimentar a todos los que dependían del palacio. Entonces habla que era un momento en que se gozaba de paz. A lo menos durante este tiempo había tranquilidad, todo parece estar dominado, tranquilo internamente y libre de ataques exteriores. Pero una paz duradera debía descansar sobre un fundamento más firme que el que suministraba el gobierno de Salomón, como pronto lo demostrarían otros acontecimientos. Sigamos viendo esta descripción de riqueza y paz en los versículos 25 al 28. Judá e Israel vivieron seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacía que nada faltara. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Dice la descripción que cada uno debajo de su parra. Es una descripción de un periodo ideal de paz y prosperidad, pero además se había extendido desde Dan hasta Beerseba, es decir, había ampliado su territorio de dominio. Decía que tenía 40,000 caballos, pero el pasaje paralelo en 2 de Crónicas 9:25 dice que eran 4,000. Se ha pensado que podría explicarse la diferencia atribuyéndosela a un error del copista, pues son muy similares las palabras hebreas para 4 y 40. La multiplicación de caballos y jinetes fue prohibida por Dios para el futuro rey en Deuteronomio capítulo 17 versículo 16, pero posteriormente fue predicha por Samuel cuando Saúl tomó posesión del trono. Es una indicación del crecimiento del imperio por medio de la fuerza militar, algo que nada estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Tan claro era esto para los jueces que recordemos que en ocasión de la conquista efectuada por Josué, los caballos y los carros tomados al enemigo fueron destruidos. Sin embargo, con el tiempo se permitieron en Israel. Entonces describe que estos 12 gobernadores eran los encargados de mantener la mesa del rey y de todos los que trabajaban en el palacio. Y entonces se dice también que se traía suficiente provisión de cebada y paja, que eran los alimentos comunes para los caballos y las bestias del campo. Y ahora pasa a describir la proverbial sabiduría de Salomón, tema que vamos a estudiar en los versículos 29 al 34. Leamos. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y tan dilatado corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Fue más sabio que todos los demás hombres, más que Etán, el Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de los alrededores. Compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces.
para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todas partes de todos los reyes de los países a donde había llegado la fama de su sabiduría. Esta es una descripción interesante de la bendición que había recibido de Dios. En un sentido más pleno, especialmente como se usa esta palabra en los libros de Proverbios y Eclesiastés, la sabiduría es adecuadamente un atributo de Dios y es impartida al hombre. Una sabiduría tal tiene que ver tanto con el carácter como con el intelecto. Elena de White comenta: el nombre de Jehová fue grandemente honrado durante la primera parte del reinado de Salomón. La sabiduría y la justicia reveladas por el rey atestiguaban ante las naciones la excelencia de los atributos de Dios a quien servía. Durante un tiempo Israel fue como luz al mundo y puso de manifiesto la grandeza de Jehová. La gloria verdadera de Salomón durante la primera parte de su reinado no estribaba en su sabiduría sobresaliente, sus riquezas fabulosas o su extenso poder y fama, sino en la honra que reportaba al nombre del Dios de Israel mediante el uso sabio que hacía de los dones del cielo. Libro Profetas y Reyes, página 22. El autor enfatiza que su sabiduría fue mayor que la de los orientales y menciona que fue mayor que la sabiduría de los egipcios. La sabiduría de Egipto era famosa en todo Oriente. Incluía astronomía, medicina, arquitectura, matemáticas, música, pintura, embalsamiento y filosofía mística. Se ha preservado toda una riqueza de la llamada literatura sapiencial de Egipto. El autor dice que fue más sabio que todos los demás hombres. Y entonces se menciona una cantidad de personas muy respetadas de su época, pero no superaban la sabiduría de Salomón. Elena de White sigue describiendo esta realidad. Dice: a medida que transcurrían los años y aumentaba la fama de Salomón, procuró él honrar a Dios incrementando su fortaleza mental y espiritual e impartiendo de continuo a otros la bendición que recibía. Nadie comprendía mejor que él que el favor de Jehová le había dado poder, sabiduría y comprensión, y que esos dones le eran otorgados para que pudiese comunicar al mundo el conocimiento del Rey de Reyes. Mismo libro Profetas y Reyes, página 23. Entonces el autor describe lo que hizo Salomón. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También se convirtió en una persona que estudiaba ciencia y podía hablar de los árboles, su función hasta del más pequeño de estos elementos de la naturaleza. Porque, según Elena de White, Salomón se interesó especialmente en la historia natural, pero sus investigaciones no se limitaron a un solo ramo del saber. Mediante un estudio diligente de todas las cosas creadas, animadas e inanimadas, obtuvo un concepto claro del Creador. En las fuerzas de la naturaleza, en el mundo mineral y animal, y en todo árbol, arbusto y flor, veía una revelación de la sabiduría de Dios, a quien conocía y amaba cada vez más a medida que se esforzaba por aprender. Mismo libro, misma página. Ese don fue concedido por Dios y vino con una cantidad de habilidades que hicieron de Israel un centro de conocimiento y una nación próspera. Hasta aquí podemos decir que el plan de Dios se estaba cumpliendo. Apreciados amigos y hermanos, hay dos cosas que debemos destacar. Número 1, la sabiduría es el más grande don que podemos pedir del Señor. Y número 2, pero este don debe ser ejercitado. Debemos ser dedicados al estudio y a conocer la voluntad de Dios. Los hijos de Dios bajo la bendición del Eterno deben ser conocidos como hombres y mujeres sabios que cada día se esfuerzan por ser los mejores profesionales y los trabajadores más eficientes. Debemos ser cabeza para que de esta manera podamos mostrar que tenemos un Dios grande que hace grandes cosas por sus hijos. Apreciado amigo, que el Señor te bendiga hoy, te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.